Luz y verdad, queridas estudiantes. Quien les habla es Miss Magali y el día de hoy vamos a trabajar el área de matemática. Bien, el propósito de esta sesión es aprender a interpretar y elaborar gráficos de barra. Para ello también deseo indicarles que es importante trabajar la virtud del orden, ya que de esa manera vamos a poder ubicar los datos de manera adecuada. Bien, vamos a empezar con algunas precisiones. Los gráficos de barras muestran los datos de manera visual. Nos quiere decir que nos permiten una mejor comprensión, ya que lo vamos a observar de manera visual. Bien, la altura de la barra representa la frecuencia. Como habíamos indicado, la frecuencia es la cantidad de veces que un dato se ha presentado. Bien, vamos a empezar a entender leyendo el siguiente enunciado y dice: en la clase de Ayton se realizará un trabajo de investigación. Por votación han elegido los siguientes temas: los egipcios, los incas y los inventos. La profesora escribió en la tabla los resultados de la votación. Bien, y nos dice, ¿no? ¿Cuántos han elegido los egipcios? ¿Y cuántos los inventos? ¿Cuántos estudiantes hay en el aula? Bien, aquí ya podemos observar una tabla con los diversos datos y cantidades de los votos que se ha realizado en la clase. Ahora nos indica que a partir de esta tabla van a elaborar lo que es un gráfico de barras para poder responder. Bien, para poder elaborar un gráfico de barras es importante tener en cuenta el eje. Este es el eje. Vamos a leer que un eje es representado por una flecha y permite ordenar datos de un gráfico. En el lado horizontal vamos a encontrar los temas y en el lado vertical, en la flecha vertical, vamos a consignar los números de votos, que quiere decir también la frecuencia, ¿sí? La frecuencia, que es la cantidad de veces. Entonces, para realizar un gráfico de barras, primero se realiza un eje. Este es el eje, que es el que estoy señalando con la flechita del puntero. Todo eje, la esquina nos indica el 0. Desde donde se va a iniciar la frecuencia es el 0. Aquí, como ven, el rango lo han ido realizando de 2 en 2. La primera rayita más grande es 2, 4, 6. Pero también por unidad puede ser. Este rango puede ser a medida de nuestro interés. También podemos ubicar el rango de 5 en 5. 0, la base siempre es 0. La primera rayita podría ser 5, 10, 15, 20 y así sucesivamente, según tengamos los datos de nuestra tabla. Bien, vamos a empezar. Ahora que ya tenemos aquí el eje, vamos a ubicar cómo ubicaríamos la información de los egipcios. Sería 8. Entonces ubico el tema, los egipcios, y mi gráfico de barras se va realizando hasta la altura de la frecuencia número 8. Hasta aquí debe de coincidir con mi eje Y, como les había indicado. Entonces, de igual manera, los incas 12 igual. Trazo una línea que esté a la altura y debo de llegar a la altura número 12, ni más ni menos, exactamente a la altura. Y en los inventos, como podemos darnos cuenta, es 9, es un número impar que estaría entre 8 y 10, 9. Aquí más o menos sería la altura de los inventos. La pregunta en general nos decía, ¿no? ¿Cuántos han elegido los egipcios? Podemos observar, los egipcios 8. El gráfico también nos ayuda a observar. ¿Y cuántos? Los inventos sería, a ver, está aquí a mitad, sería 9. ¿Cuántos estudiantes hay en el aula? Para ello tendríamos que sumar estas 3 barras para poder saber la respuesta, y sería 8 más 12 más 9 igual 29. En el aula en total hay 9 estudiantes. Bien, como podemos ver, realizar un gráfico de barras no es difícil, solo hay que tener en cuenta el rango, la cantidad,
los temas que tenemos aquí para poder ubicar aquí los temas y distribuir nuestras barras según la frecuencia. Bien, aquí tenemos un gráfico de barras. Lo que ahora vamos a hacer es analizar cada barra según esta información. O sea, vamos a interpretar la información, porque también otro de los propósitos de esta sesión es interpretar los gráficos de barra. Bien, vamos a leer que el gráfico nos indica como título peso de las crías al nacer. Vamos a observar que en el caso del elefante, el peso sería de 90 kilogramos. El del rinoceronte, 65. ¿Por qué 65? Si nos damos cuenta, está en la mitad del 60 y 70. Y la mitad aquí sería 65. De la ballena blanca, 80. Bien, podemos observar que este gráfico, el rango, como les indiqué, inicia siempre la base desde 0, pero el rango ha sido de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Bien, ahora que ya hemos analizado ello, vamos a empezar a analizar los datos. Y nos dice, la cría del rinoceronte pesa 15 kilogramos menos que la de la ballena blanca. Bien, vámonos. La ballena blanca pesa 80 y el rinoceronte 65. Nos dice que pesa 15 kilogramos menos. Correcto, porque si nosotros observamos 80 menos 65 sería 15 kilogramos menos. Entonces, si tendríamos que marcar, podríamos decir que también esta respuesta de aquí es correcta. Sigamos. Entre la cría más pesada y la menos pesada hay 25 kilogramos de diferencia. Entre la cría más pesada sería el elefante, que es 90, es la mayor altura que observamos en el gráfico de barras, sería 90, y la menos pesada sería 65 del rinoceronte, es la barra de menor altura. Su diferencia, o sea, la resta entre ambas, nos indica que sería 25. A ver, 90 menos 65... correcto, sería 25. Entonces, este también sería un enunciado correcto. Solo vamos a marcar los correctos. Sigamos analizando la siguiente información. El elefante es quien tiene la cría más pesada entre los animales de la gráfica. El elefante es quien tiene correcto, es la más pesada, puesto que nuestra barra es correcto. Luego nos dice, la cría del elefante tiene un peso de 95 kilogramos. Si nos vamos al elefante, el peso es de 90, no de 95. Entonces esta no sería una respuesta correcta y no la marcaríamos. Siguiente. El peso de 3 crías de ballena blanca es de 250 kilogramos. El peso de 3 crías de ballena blanca. Bien, la ballena blanca es 80. El peso de 3 sería el triple, que sería 240. Y no sería de 250. Entonces, al interpretar estas barras, nos hemos dado cuenta que solo 3 datos que nos están indicando aquí son verdaderos. Bien. Ahora vamos a resolver uno más sencillito que también nos puede venir para poder interpretar algunos ejercicios, ¿sí? Dice, el gráfico muestra la cantidad de pescado, kilogramos, que vendió Jacinto en su puesto durante una semana. Analiza el gráfico de barras y responde. Bien, esta es la venta semanal en el puesto de Jacinto. Podemos observar que en el caso del jurel fue de 120 kilogramos lo que vendió. De perico fue de 180. De bonito fue de 100 kilogramos. De pejerrey fue de 40 kilogramos. Y de merluza, bien, sigamos con la vista, sería de 80 kilogramos. Ahora sí, vamos a responder. Dice, ¿cuántos kilogramos de bonito vendió Jacinto? Nos ubicamos en bonito, vamos a bonito y trazamos una recta. Bien, llegamos a 100 kilogramos. Listo. ¿Qué tipo de pescado fue el más vendido?
eso es una información rápida, es la gráfica más alta. Sería de Perico, correcto. ¿Cuántos kilogramos de jurel más que de pejerrey vendió Jacinto? Cuando nos colocan esta pregunta, nos están haciendo un enunciado de comparación. Recordar que el más que o el menos que solo nos está cuánto de más tiene algo o cuánto de menos tiene algo en comparación a otro dato. Entonces, si nos habla cuánto de más fue entre Jurel y el pejerrey, es una situación de comparación, y cuando comparamos realizamos la operación de la sustracción. Empezamos. Jurel sería 120 y de pejerrey 40. 120 menos 40 tendríamos de respuesta de la sustracción 80 kilogramos. Bien, como has podido observar, querido estudiante, interpretar gráficos no es difícil, solo requiere poner atención y poder observar bien el gráfico, analizar bien los rangos y las frecuencias. Como dato te diría que cuando yo tenía que interpretar gráficos de barras, colocaba el dato aquí arribita de la barra para luego poder visualizarlo más rápidamente, ¿no? Entonces aquí yo ya le escribía 120, aquí 180 y así. Entonces, teniendo ya los datos, también es un poco más rápido poder responder las preguntas que se te hagan. Que hayas tenido hoy un buen día. Espero que estés aprendiendo muchas cosas con ayuda de tus padres. Y bueno, felicitarlos a ustedes por todo el trabajo que vienen brindando y también por la atención prestada. Gracias y hasta nuevo aviso. Bendiciones.